Queridas amigas y amigos, con gusto me encuentro nuevamente con ustedes. Como saben, cada semana tratamos de aportar alguna práctica o ejercitación que nosotros llevamos adelante o intentamos llevar adelante en nuestro propio proceso espiritual, que como decimos siempre o enfatizamos con frecuencia, todos somos un proceso espiritual. El ser humano no es solo lo que se ve, nada es solo lo que se ve, sino que y sobre todo lo que no se ve. Hay algo invisible que alienta lo visible. Los padres, en los primeros tiempos del cristianismo, en Filocalía, le han llamado, por ejemplo, los logoi de los seres, las razones de las cosas. Cuando los sentidos se iluminan por la acción del Espíritu Santo, empieza a alumbrar, a destacarse otra realidad que es accesible a través de lo que se ha llamado, por ejemplo, los sentidos espirituales, o la simple iluminación de estos mismos sentidos, que amplían su franja de percepción a una realidad siempre presente, pero pocas veces advertida. Los logoi de los seres, las razones de las cosas, lo invisible detrás de lo visible. Esto invisible es lo que llamamos el proceso espiritual, el desenvolvimiento de la providencia y del supremo designio a través de todo lo que percibimos. Todo el tiempo lo que está ocurriendo es una revelación, un develamiento. Hay una palabra que yo conocí cuando era chico en la escuela primaria. Incluso en mi país, durante una época fue esa palabra, aludía a una materia específica. ¿Cuál es la palabra? Desenvolvimiento. Era una de las palabras más largas que conocíamos. Todo es el desenvolvimiento del proceso universal, del proceso espiritual, del designio divino, ¿m?, en la creación. Eso mismo es el ser humano. Eso mismo es el ser humano. Cada uno de nosotros es un proceso espiritual. ¿Qué quiere decir? Como hemos dicho otras veces, quiere decir un de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy. Quiere decir que no soy una foto, sino más bien una película. En ese desarrollo van aconteciendo distintos avatares, distintos argumentos, nudos del camino, encrucijadas, momentos despejados, momentos difíciles. Es importante ver nuestra propia vida como lo que es, como un proceso espiritual, para no identificarnos tanto a veces con la coyuntura, ¿m?, con esa encrucijada en particular, esa articulación de circunstancias que a veces nos oprimen en un cierto momento. ¿Qué les decía? Que durante enero nos referimos al tema de lo sagrado y de lo profano, y más bien en febrero enfatizamos esto del monacato interior. Por supuesto son el mismo tema, porque el monje, el arquetipo del monje, el monje que vive en nuestro corazón, es decir, el unificado, ese está consagrado, vive junto a lo sagrado. De todas esas prácticas o pequeñas sugerencias que hicimos, personalmente destaco o me quedo primero que nada con aquella de los gestos, ¿no? De encontrar cada uno nuestro gesto o gestos particulares, acciones mínimas a veces,
que nos reconectaran, que nos trajeran de vuelta al centro, que nos volvieran a abrir la puerta a esa mirada sagrada. Recordemos que lo de afuera y lo de adentro son lo mismo, aunque no nos lo parezca a veces. Lo que vemos afuera tiene más que ver con la mirada que sale y se posa en lo de afuera. Tiene más que ver con eso que con una realidad exterior que se impone a nosotros. Lo digo de otro modo. La mirada, la mirada, en cierta manera, construye el mundo que ves. Ustedes saben que ante un mismo hecho, alguien se va a asombrar, otro se va a asustar, otro va a tener otra conducta. ¿Y dónde está la diferencia si el hecho es el mismo? En la mirada. Por eso todas estas prácticas en realidad tienen mucho que ver de fondo con un ejercitar nuestra mirada, orientar nuestra atención según una precisa intención, unirnos a Dios, favorecer la acción de la gracia en nosotros. Por eso buscábamos a través de algún gesto reconectar con lo sagrado. Cada vez que me salgo, vuelvo, recupero la mirada. Y para eso cada uno podía elegir un gesto, una acción mínima, que lo volviera a situar en la sintonía adecuada. Esa práctica es bueno incorporarla y mantenerla. Así lo intento. Me sirve, personalmente me sirve mucho. Otra práctica con la que me quedaría de modo permanente, esta especie de afición, de expertise, de fruición hacia alguno de los libros de la Sagrada Escritura, por ejemplo, y esta dedicación cariñosa que nos va volviendo familiares, íntimos con ese texto, para extraer de él algunos versículos y hacer de esos versículos un criterio único para cualquier situación, como si fuera mi divisa, mi eslogan, mi bandera, esos versículos, la camiseta, la insignia. Familiaridad con la Sagrada Escritura, quizá lo más propio de la vida monástica en la historia. Íntima familiaridad con la Sagrada Escritura. Bebían de allí, se nutrían de allí. Eso era su regla de vida. Así que destacamos la búsqueda y el encuentro de ciertos gestos particulares y muy personales de cada uno, que cada vez que me pierdo, que me hundo en el desconcierto de este mundo tan difícil a veces, me reconecten con la percepción de lo sagrado. La familiaridad, la intimidad, la cercanía y el profundo sumergirme en algún texto de la Escritura para que extrayendo de él pequeños fragmentos los haga mi criterio, mi, mi forma de discernimiento básica en cualquier circunstancia. Ahí tenemos dos prácticas muy buenas. Finalmente me quedo con la del examen, con esa anamnesis, ese hacer memoria de lo vivido en el día, que es una especie de examen de conciencia, que yo llamaría mejor examen o recorrida de lo vivido, recuerdo de lo vivido. Fíjense que da mucho fruto, ya he recibido comentarios favorables de quienes se han dispuesto a hacer esa ejercitación, esa práctica, que no está libre de dificultades, no es fácil. Pero fíjense, hay algunos recursos básicos que podemos usar que facilitan mucho esta evocación de lo vivido en el día. Es tan importante, porque es tirar el hilo de la conciencia. Voy a recordar
aquellos momentos de los que fui consciente, particularmente consciente. Y atiendan bien a esto, cuando soy consciente de lo que estoy viviendo, hay un rastro, hay un rastro allí del amor. Me atrevo a decir lo siguiente, no hay posibilidad de conciencia sin un amor que la sostenga. El amor es el cimiento de la conciencia. Cuando digo, me voy a poner consciente de esto, voy a atender con conciencia, ahí hay un particular cariño, en esa dedicación. La atención es fruto, la atención es fruto de un acto amoroso previo por la vida, un acto de amor por la vida, acto de amor que no surge de nosotros, sino que es manifestación de Dios en nosotros. Dios que vive en nosotros se manifiesta a través nuestro, por ejemplo, mediante esa atención amorosa a la cual le llamamos conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, evocar lo vivido en el día nos permite encontrar esa especie de poesía que estaba latente, que estaba invisible, pero que estaba siendo percibida por mí en ese mismo momento en que lo vivía. No es fácil, trato de explicarme con cierta dificultad. Ocurre lo siguiente, yo caminaba, recorría el parque, iba atento a los árboles, al aire, a la oración, a la sensación. Eso in situ, en el momento mismo en que lo hacía. Pero a la noche, antes de dormir, cuando trato de ponerme en actitud recogida y evocar, traer la memoria al presente y evocar aquella caminata, percibo cosas que en aquel momento no se me hicieron evidentes. No solo cosas en el entorno, que a veces sí, a veces caigo en cuenta de que había una mariposa por allá y un perrito por acá, siendo que yo estaba enfocado en esto, pero había esa percepción lateral. Y no solo percibo esas cuestiones de las cuales no me di cuenta en el momento, sino que también, y esto es lo importante, llega hasta mí la poesía, el aroma, lo, lo invisible del momento, precisamente de eso que queremos hablar. Lo invisible que estaba detrás alentando, ¿no? Alentando la escena. Eso invisible llega hasta mí como un rastro, como un aroma, como una poesía a esta noche en la que estoy evocando ese momento antes de dormir. Si intentan hacer esta evocación amorosa del día transcurrido, de ese regalo que me dio Dios de la existencia, van a ver que esto se manifiesta. Lo mejor es que al otro día la mirada ya está emplazada, más atenta y en vena, llamémosle vena poética, pero no por esto de las rimas o por andar haciendo literatura mientras se va viviendo, sino por una cierta disposición del ánimo a percibir la belleza que está por doquier. Donde querramos hay belleza. Estamos sumergidos en la belleza que es la providencia de Dios, pero nosotros vivimos muy en otra frecuencia. Esta práctica, la tercera de las que me quedo de enero y febrero, esta práctica del examen atento de lo vivido, genera un condicionamiento positivo al día siguiente. Nos encontramos, llamémosle así, más despiertos a los sucesos, a lo que va ocurriendo,
porque es como que la mente sabe que a la noche vamos a evocar y entonces va registrando, va archivando con mayor conciencia lo que va a ocurrir. Así que ahí tenemos ese repaso breve de las tres técnicas, las tres prácticas, que personalmente son de gran utilidad. Un recurso para la dificultad que ofrece a veces evocar lo vivido durante el día, sobre todo cuando han sido muchas cosas, cuando no he estado del todo consciente. Un recurso muy útil, detenerse al mediodía, es decir, transcurridas unas pocas horas de vigilia, y hacer esta memoria consciente de lo vivido al mediodía. Entonces ya tienes un refrescamiento de esos hechos. Antes de que atardezca, te haces otra evocación, en un minutito que tienes ahí o cuando estás en el auto esperando la ruta, esperando el bus, en el súper. Puedes hacer como estos procesos evocativos conscientes que te van a facilitar mucho a la noche el recuerdo del día en general, el examen, esta mirada atenta sobre el día. Pero hay otro recurso que me ayuda muchísimo, lo he notado esta semana, y es, fíjense, estoy a la noche sentado en la cama o ya acostado, recogido, empiezo la evocación, pero la cosa está confusa, hay muchos hechos. Empieza evocando aquel momento tan particular del día. Empieza por un momento especial, no importa si fue a las 2 de la tarde, a las 5. Es decir, puedes evitar la cronología precisa del asunto. Empieza por lo fuerte, por ese momento fuerte, quizá emotivamente fuerte, quizá en otro aspecto. Ahí, empieza de ahí. Cuando has evocado ese momento, a partir de él puedes ir hacia adelante o hacia atrás y completas la evocación del día. Esto no es necesario que sea exhaustivo, no es necesario que sea forzado, tiene que ser gustoso. Ahora, para encontrarle el gusto a una comida, primero tienes que probarla, inevitablemente. Y probar, en este caso, significa darle 3, 4, 5 días a la práctica. Y vas a ver que hay un sabor muy particular, será el sabor de la conciencia. Un sabor muy particular que ya por sí mismo te alienta a continuar esta práctica, te impulsa, es ya un gusto. Esto me ocurre, ya es un gusto. Llegó el momento previo al sueño donde voy a rememorar lo vivido. Ese acto de amor al final, que es la vida, el día que he vivido. Se va enfriando el cafecito. Entonces, ahí tenemos estas cuestiones que es bueno incorporar, hacer propias, que se transformen en segunda naturaleza. Gestos para conectar con lo sagrado, intimidad, cercanía con la Sagrada Escritura y esta creciente conciencia de lo que vivo mediante la práctica de la evocación consciente a la noche, de la examen de lo vivido. Decíamos hace un ratito que todo tiene algo invisible que está sosteniendo lo visible. Detrás de todo hay una razón, esto es un sentido. Ese sentido es providencia divina. Ese significado al que permanezco habitualmente dormido es el sostén de la vida humana. Mientras nosotros no abramos el corazón y los sentidos a la percepción de este significado, de este proceso espiritual que se va desenvolviendo en los acontecimientos,
mientras no nos abramos a esa realidad, vivimos o adormilados o confundidos, desconcertados. No, no podemos entender por qué las cosas son como son, en lo que llamamos mundo, en los demás y en nosotros mismos. Se nos enrarece la mirada, andamos desconcertados, como se suele decir, como un pequeño bote zarandeado por las olas, de estímulo en estímulo, respondiendo como podemos, los manotazos de ahogado. En cambio, si soy consciente del proceso espiritual que se va desarrollando en cada instante y de cómo los acontecimientos, a esto vamos hoy, de cómo los acontecimientos van dejando su huella, no solo en mi cuerpo, no solo en mi mente, sino también en mi espíritu, la cosa cambia. Fíjense, el cuerpo tiene memoria, no solo la memoria esta evocativa, tiene memoria física. Yo puedo encontrarme pequeñas cicatrices que me hice de muy niño. Y las células van cambiando. Ustedes saben que cada tantas horas o días cambian todas las células del cuerpo, ya no son las mismas. Y sin embargo la cicatriz permanece. Es decir, ha quedado una memoria celular de la cicatriz que hace que, aunque se renueve la epidermis, estas nuevas células ya vienen con la memoria de la cicatriz. Esto es así, también lo dice la ciencia. El cuerpo tiene memoria. Un día decíamos, hasta un papel tiene memoria. ¿Cómo? Tú agarras un papel liso, una hoja lisa, la doblas firme y la sueltas. Y vas a ver que el papel tiende a volver a su estado anterior por la inercia del estado anterior, pero que ya no va a volver jamás a ser el papel que era. Aunque se va a estirar y va a terminar cayendo a su forma original, ha quedado la marca para siempre. Eso es la memoria en el papel. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, por eso las arrugas, por eso nuestro rostro y nuestro cuerpo es una historia viva, una biografía viva de lo acontecido. Nuestros gestos, se puede ver la historia en nuestro cuerpo. Nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, las decepciones, las ilusiones. La mente, por supuesto, claro que sí, tiene una gran memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Quiere decir que la forma primera se va modificando merced a los acontecimientos, van quedando huellas, huellas. En la mente también quedan, claro, cómo no, huellas de lo vivido. Y resulta que las acciones que realizo y aquellas acciones que me impactan, que vienen hacia mí en forma de estímulo, también dejan huella en la esencia espiritual. El espíritu interactúa con la materia. Digamos mejor, la materia es manifestación de un mundo espiritual que se evidencia a los sentidos físicos en la forma material. Porque yo percibo el mundo como materia porque tengo sentidos que perciben esa franja de realidad. Pero hay una tremenda realidad, mucho más vasta e inconmensurable que la que llamamos material, que es la realidad espiritual. Esa invisible, esa vendría a ser los logoi de las cosas, las razones de los seres. Hay un mundo espiritual que es el universo invisible, del que se habla en la Sagrada Escritura, las potestades, los espíritus que andan por el aire, se decía. Esto nosotros lo podemos comprobar, esto no es superstición.
Esto no es propio de gente inculta de los siglos anteriores. Esto lo percibimos nosotros cuando llegamos al almacén y notamos un clima raro, una cierta tensión, sin que nadie diga nada, y resulta que es que, y esto lo he vivido, el carnicero estaba discutiendo con el almacenero, que trabajan en el mismo entorno. Y entonces llegábamos los clientes y percibíamos una cosa rara, ¿no? Y claro que estaban ahí furiosos por dentro, disimulando con nosotros, pero después yo me enteré. Eso es lo espiritual, por ejemplo, de la situación, que se manifiestan a lo mejor en un gesto, en una crispación, pero hay toda una cosa ahí detrás, ¿no? El mundo es espiritual. Lo vemos tan solo como materia cuando tenemos muy apagados los sentidos espirituales o cuando andamos adormilados, digámoslo fácilmente, divagando. Si nos despertamos un poco, empieza a aparecer esta otra realidad, se hace evidente y cambia el sentido de todo lo que vivimos. Uno empieza a percibir precisamente las razones de las cosas. Ves un hecho, te cuentan un hecho, una situación difícil de alguien, inmediatamente aparece el sentido que ese momento tiene en la vida del otro o en la propia. Esto no es que pase todo el tiempo, digo, empieza a haber vislumbres de eso. Y hemos tenido también el don de que quienes tenían esta clarividencia nos contaran de esta realidad. Y entonces uno empieza a avivarse, ¿no? A abrirse a esta situación. ¿A qué vamos entonces? Para no extendernos tanto, aunque es un tema muy largo. Yo quiero tocar en estas semanas sucesivas todos estos temas que ya fueron vistos en el Retiro de Ávila de julio de 2023, pero que claro, el otro día me ponía a ver los audios, a escuchar los audios de ese retiro y están muy difíciles, ¿no? Tienen muchos silencios, conversaciones que no se escuchan. Digo, son difíciles de escuchar. Así que vamos a ver si podemos repasar esos temas importantes, a mi juicio, durante estas semanas que vienen. Repasarlos para llevarlos a la práctica, para reforzar la práctica. Y quizá el primer tema, y el más importante, es esta cosmovisión, este ser conscientes de que el mundo es espiritual, antes que lo material. Es más espiritual que material. Lo material evidencia, manifiesta lo espiritual. Entonces yo les decía que nuestro espíritu también se ve afectado. El espíritu que soy, la esencia, también se ve afectada y también tiene una memoria. Pero la memoria del espíritu está formada más que nada por las acciones que realizo en cuanto a la intención, a la motivación. Ahí se va configurando la particular e irrepetible forma del espíritu que soy. Y van quedando huellas, heridas en muchos casos, o fortalecimientos, partes que se han fortalecido. Lo que en otra época se le llamaba las virtudes que son funciones del espíritu, por decirlo de algún modo, por entendernos de algún modo. Mi espíritu queda herido más que por lo que otro le hace, por lo que hago. Por eso decía en el Evangelio Jesús, lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Son los actos que realizo los que dan forma a mi espíritu. Y estos actos que realizo tienen que ver más que nada con la motivación y la intención que los pone en marcha a estos actos. Eso va marcando, va dejando una memoria en mi espíritu. Bien, ahí hemos más o menos
recordado el tema y lo hemos puesto en síntesis. Entonces, para dar una práctica, para llevar adelante nosotros mismos esta semana, vamos a intencionar, vamos a tratar, a intentar de estar atentos a lo invisible de cada situación. Vamos a estar, vamos a tratar de estar atentos a lo invisible de cada situación. Dicho de otro modo, a lo espiritual, al proceso espiritual que se está manifestando en esa situación material. Viene alguien, me dice una cosa, se genera una situación, pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué es lo invisible de eso? Para que esto sea posible, volvemos siempre a lo mismo, para que sea posible que yo recibir por gracia espiritual de una situación, tengo que detenerme de vez en cuando, por el amor de Dios. Me lo digo a mí mismo. Tengo que detenerme. Quizá la práctica más difícil de cuantas podamos decir. Y la más básica. La tenemos ahí en el texto básico de la fraternidad, al principio, ¿no? Sin momentos de contemplación, así le llamamos en ese texto, sin momentos de contemplación, es decir, de momentos en los que me detenga un minuto de reloj durante el día, es muy difícil que crezca esta conciencia. Conciencia de mí, conciencia de lo espiritual. Es decir, el práctico recurso necesita de estos periódicos detenimientos, porque ahí tomo conciencia, detengo la vorágine, la bola de nieve deja de rodar, y ahí puede alumbrar la poesía, ahí puede aparecer lo sagrado. Ahí se perciben las razones de las cosas muchas veces. Fundamental detenerse. Entonces, la práctica sugerida que vamos a tratar de llevar adelante esta semana es ver lo invisible en lo visible. ¿Qué es lo invisible? ¿Qué es lo oculto de esta situación? ¿Qué es lo espiritual de esta aparente materialidad? Pero para poder hacer esto, voy a tener que detenerme unas cuantas veces al día. Miren, de corazón les digo, cuando me detengo, al ratito aparece la poesía. Si no me detengo, la poesía se hace esquiva. Es un instante. Por ejemplo, experiencias concretas. Tengo que hacer la compra. Si uno no compra, no come. Tengo que hacer la compra. Cuando en el preciso momento en que voy a agarrar las llaves que están colgadas, mis perritos ya saben. Se le armó el lío. Empiezan a torear, porque, que ya te vas, se arma el lío. Es antes de agarrar las llaves. Yo creí que ellos escuchaban las llaves y reaccionaban. No, es antes de agarrarlas que ya me tienen detectado el gesto. Y ahí se arma el lío. Así que yo voy cerrando la puerta y saliendo por un pasillo largo que tengo aquí hasta la calle, 30 metros hasta la calle. Y yo voy saliendo, agarro la bolsa o las bolsas y voy saliendo hacia la calle. Tengo un portón que también tengo que sacarle la llave. Y esto en medio de un escándalo de los perritos, ¿no? Y después llego al portón de calle y ahí giro el rostro y hago un detenimiento pequeño. Y los veo a ellos ahí, mirando por las rejas, ¿no? Y a veces se ven las aves o una mariposa, las plantas que se mueven por el viento. Hay una poesía ahí. Pero esa poesía que es amorosa, que es cálida, que es sagrada,
es como el aliento de Dios que está ahí. Parece que el aire, es atmósfera o hay algo más ahí. Eso se produce y me deja reconfortado yendo a la compra. Pero se produce porque me detuve. No se produce si no me detengo. O es más difícil. Y entonces uno se va con eso en el corazón, con esa poesía, y puede ya orar más fácilmente en la vereda, de camino a la compra. Y así, y te puedes detener antes de entrar al supermercado o al salir, o cuando vas a subir al auto. Periódicos detenimientos son la práctica básica, quizá más importante que yo pueda decirles nunca. Porque el detenimiento me permite, por ejemplo, reconectar con la oración. Caigo en cuenta que me he olvidado, que había dejado de escuchar la oración de Jesús en el corazón. El detenimiento me permite ser consciente de que estoy vivo. Salgo de la vigilia ordinaria y me pongo en otro nivel de conciencia. El detenimiento me permitirá, sobre todo en esta semana, por ejemplo, buscar lo invisible, intuir mejor, digamos mejor, intuir lo invisible que está detrás de lo visible, lo espiritual detrás de esta situación aparentemente material. Es una lástima porque es una práctica que muy pocos eh, se animan a probar, porque una vez que la prueban cierto tiempo, un buen número de días, da mucho gusto, da mucho sabor el detenimiento. Y yo les comento esto y les insisto, digo que es una lástima porque no es motivadora, no parece la gran cosa, ¿no? Es decir, ya lo has dicho, sí, bueno, detenerse, no, 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 hay mucho más en este detenerse. Eh, el detenimiento es una práctica zen, es una práctica sufí, es una práctica esicasta de filocalía, es una práctica de la Kabbalah. Digo, busca donde busques, busca en el budismo, en el hinduismo. Vieron que hay palabras y culturas que hoy en día están de moda y suenan muy bien y tienen mucha sabiduría, claro que sí. Bueno, todas estas de un modo o de otro, tienen en su doctrina, en su articulado de recursos, el detenimiento. Se los aseguro, porque sin detenimiento, sin momentos de contemplación, no hay nivel de conciencia, no hay percepción genuina de lo sagrado. Es importante esto del detenimiento para llegar a percibir lo invisible detrás de lo visible, el aliento que sostiene todo lo demás. Eh, Así que esta semana les propongo centrarse, me centraré en esto, a quien le guste o le caiga bien, lo haremos juntos. Percibir lo espiritual que está detrás y sosteniendo todo lo material. En cada situación hay un algo espiritual, un algo invisible. En cada situación. Estamos viendo a ver qué nos queda. Me olvidaba que todavía quedan poquitos días para el retiro que hacemos en marzo, aquí el 11 de marzo al 17, en Villa Allende, provincia de Córdoba, en Argentina. Si alguien de casualidad ve esto y se interesa, se puede anotar porque es una casa con muchas plazas. Ya tenemos el número mínimo necesario para el retiro, creo que somos 14 o 15, me decía ayer Gabriela. Eh, pero bueno, hay lugar, así que quien quiera anotarse,
Es una linda oportunidad de llevar adelante ejercicios espirituales y a la vez de compartir con otros hermanados en lo mismo. Eh, entonces, esta semana intentaré llevar adelante esta cuestión de la atención a lo invisible, a lo espiritual, que está detrás de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Que la gracia nos ayude a ello. Antes, antes de terminar, quiero hacer algo que también tiene que ver con lo mismo. Un segundito. Veía recién que, a ver, espérense, no había prendido la velita, no había prendido el cirio antes de hacer el vídeo y no quería terminar la grabación sin haber prendido la vela. ¿Eh? Es importante mantener encendido el fuego del corazón. Amigas y amigos, les mando un abrazo fraterno para todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.